Interludio, Varys parte y... El golpeteo de los pequeños pies resonó en sus oídos cuando Varys llamó a una puerta en uno de los barrios un poco más ricos que chocaba con fondo de pulgas. Esperó con calma, cruzando las manos frente a sí mismo hasta que la puerta hizo clic y se abrió, solo una rendija. Un ojo marrón lo miró antes de que la puerta se abriera de par en par. Una niña con cabello castaño rizado le sonrió. «Milord», exclamó la pequeña Estacia mientras abría la puerta, con su sonrisa de dientes abiertos brillante. Su cabello castaño estaba recogido en una simple trenza y llevaba un vestido sencillo, con las mangas cortas con tierra manchada en sus brazos y donde el vestido se doblaba alrededor de sus rodillas. «Hola, pequeño», le dijo, devolviéndole la sonrisa mientras ella lo dejaba entrar en la pequeña casa de sus padres. «¿Cómo le va a usted y a su familia?». Al alejarse lo suficiente como para permitir que la puerta se cerrara, sus zapatos mancharon el polvo fresco sobre las baldosas de piedra recién lavadas. Podía distinguir tenues dibujos florales pintados en ellos. Cerca había un cubo con harapos. «Mamá va a trabajar para Lady Harp». Harp frunció el ceño, apretando los labios, para Lady Harpwood como su nodriza cuando dé a luz. Me dijo que a veces puedo ir con su hija mayor y jugar con ella, siempre y cuando sea buena y educada. Su pequeña nariz se frunció, acentuando una mancha de tierra en el puente. «Pero tengo que darme un baño». «Todavía no había oído que fueras una hermana mayor», dijo Varys, levantando una ceja mientras le sonreía. Era un buen trabajo. Lady Harper a menudo se unía a las otras mujeres de alta cuna para asistir a la reina Cersei en sus eventos. Era una chismosa, como muchas damas de la ciudad, pero no tan cruel como algunos de los nobles de desembarco del rey con la gente humilde. Era una buena noticia, en verdad, ya que él había puesto su nombre junto con varios otros en los oídos correctos en ese momento. «Todavía no lo estoy», rió Estacia. «Mamá es enorme, sin embargo, y la tía Miriam dice que no será más que una luna». «¿Estás deseando que llegue el parto?», preguntó mientras echaba un vistazo a la pequeña casa. Se mostraban signos de riqueza, pero ninguno ostentoso. Sus padres gastaron la moneda que ganaban en gastos más prácticos, un mejor hogar, mejores recipientes de almacenamiento para hierbas, aceites y alimentos. Habían recorrido un largo camino en los 12 años transcurridos desde que conoció al joven Orin, entonces un huérfano que luchaba por alimentar a 2 hermanos menores. Ella asintió exuberantemente. «La tía Miriam dice que será un niño. Papá espera tener otra niña, pero me dijo que no dijera nada. ¿Te gustaría un hermanito o una hermanita?». «Hilda dice que tener una hermanita es lo mejor porque es como tener una muñeca viviente para vestir», hizo una mueca, «pero creo que quiero un hermanito». «¿Cómo?», preguntó Varys, cruzando las manos frente a él mientras la observaba. «Cuando crezca, podría ser un caballero y protegerme de los hombres malos, como el hermano mayor de Hilda en la zapatilla de plata que protege a sus hermanas». «Ah, Hilda, otro de sus pajaritos». Sus hermanas mayores trabajaban en uno de los pocos burdeles frecuentados por nobles que no estaba bajo el control de Meñique. Él también tendría que hablar pronto con ella. La propia Hilda estaba más interesada en ser niñera o comadrona y, a los 6 onomásticos, tenía tiempo de sobra para realizar algún día ese objetivo. Una noble empresa, sin duda. «Estacia, ¿tu padre me dejó algo la última vez que estuvo en casa?», preguntó en voz baja, agachándose a su altura. Su carita se retorció pensativa y luego asintió, corriendo hacia una estantería de madera. Estaba cubierto con ollas y cestas, junto con algunas cachivaches. Cogió una cesta de mimbre y regresó, tendiéndole la mano. «Gracias», dijo, tomándolo en la mano y poniéndose de pie. Lo abrió para sacar la media docena de cartas que había dentro. «¿Dio alguna indicación de cuándo volvería la próxima vez?». «Dijo que iba a Pentos y luego a Bravos», dijo ella con un tono acertado. «Se fue ayer, así que se irá para mi onomástico y tal vez para el nacimiento». Un rápido cálculo mental lo hizo asentir. «Lamento que se perderá tu onomástico», dijo mientras se metía las cartas en el bolsillo. Sacó una nota y una bolsita. «Dale esto a tu padre cuando regrese a casa y esto es para ti». Cogió las 2 cosas y la cesta, la dejó en el suelo y deslizó la nota dentro. Tardó un momento, pero Estacia pudo abrir la bolsita de tela. Ella chilló de alegría. «Cerezas». Ella le sonrió. «Gracias, milord». Le acarició la cabeza suavemente, le alborotó el pelo y se despidió de ella. La nota para su padre, uno de sus pájaros leales durante mucho tiempo, enumeraba una serie de posibles oportunidades comerciales altamente lucrativas para las próximas cosechas en varias regiones. Las cerezas eran para ella, una pequeña muestra de disculpa de que su padre estaría ausente en parte debido a los recados que él dirigía.
Stacia era una chica dulce y tenía el potencial de ser una gran fuente de información, especialmente si seguía a su madre en frecuentar la casa de Lady Hartwell. Al regresar a casa, con las cartas en el bolsillo, Varys mantuvo los ojos bien abiertos en busca de cualquier otro pájaro que pudiera llamar su atención con noticias. Ahora tenía tantos planes en marcha que le preocupaba que algún día pudiera empezar a perder los detalles a medida que envejeciera. Hasta ahora, sin embargo, su mente se había mantenido aguda, registrando fácilmente todas y cada una de las acciones que realizaba y los obstáculos que se interponían en su camino. Las cosas se movían rápidamente a medida que las piezas centrales de sus planes envejecían. No siempre se comportaban de la manera que él anticipaba, pero hizo todo lo posible por doblegarse y adaptarse, permitiendo que las ondas creadas se formaran en nuevas avenidas que ayudarían a su causa. Recientemente, las ondas se habían hecho más grandes, emanando de una fuente inesperada, el norte. Varys tuvo suerte de que sus pajaritos y los pájaros, incluso algunos de sus ratones permanecieron leales, que habían crecido durante sus años en Poniente se extendieran tan lejos en 2 continentes y más allá. A veces ni siquiera estaba seguro de saber hasta dónde llegaba su red, y de vez en cuando escuchaba gorjeos de pájaros que se creían crecidos y perdidos. Si no hubiera tenido esos contactos, entonces es posible que no hubiera podido adaptarse en consecuencia. Sin embargo, los hizo, y cantó lo que le hicieron, recordando todo lo que había hecho por ellos. Algunas personas podrían decir que tenían deudas con él, pero él nunca lo vio así, no verdaderamente. Todo lo que hizo fue por el bien del reino, por la gente, por el mundo. Quizás, de alguna manera, por sí mismo, pero con gusto daría su vida si eso significaba que el mundo era un lugar mejor. Hasta el momento, Varys no veía ningún indicio de que el final de su vida ayudaría a nadie más que a aquellos que verían arder el mundo. Interludio, Varys parte 2. Resumen del capítulo. Advertencia, este capítulo es un flashback de la infancia de Varys y un vistazo a lo que le sucedió. Nada demasiado gráfico. Las calles habían sido su hogar durante mucho tiempo, de una forma u otra. El espectáculo de la momia con el que viajó puede haber sido lo suficientemente rico como para viajar grandes distancias, revoloteando de una ciudad libre a otra e incluso a desembarco del rey una vez, lo cual fue una de las razones por las que Varys decidió quedarse con ellos, pero todavía era un huérfano, un niño, y eso era algo que a menudo era aprovechado por el hombre que sostenía la bolsa. Sin embargo, no le importaba mucho perder su parte, porque incluso a una edad temprana Varys sabía que había cosas más importantes que la moneda. El conocimiento era su moneda. Las lenguas y los dialectos, las costumbres, la historia. Todo le fascinaba y lo absorbió. Escuchaba e imitaba, se paseaba a la sombra de nobles, mercaderes, borrachos y prostitutas. Para cuando tuvo la edad suficiente para unirse al espectáculo principal en el escenario, Varys tenía el andar de un vendedor borracho y podía imitar perfectamente el acento de casi una docena de dialectos del Valirio y podía hablar 6 idiomas casi con fluidez, sin contar su lengua de nacimiento. Se había acomodado en sus circunstancias, en su capacidad para deslizarse a través de las sombras y mezclarse con el fondo en cualquier ciudad que él y sus compañeros visitaran. Su ropa estaba en el límite entre lo suficientemente agradable como para ser visto en la mayoría de las calles de cualquier ciudad y lo suficientemente sucia como para permitirle mezclarse incluso en los rincones más oscuros del fondo de pulgas de desembarco del rey si hubiera elegido. No era raro que se escabullera de sus compañeros y explorara. Nadie pestañeó mientras se alejaba, si es que se daban cuenta, y ninguno encontraría preocupante su ausencia. Su espectáculo había ido bien desde su llegada a MYR, las historias que Kindar había desarrollado contaban una historia que se adaptaba específicamente a la cultura de la ciudad. MYR era un bastión de las artes y parecía que en todas las tabernas que visitaba Varys había hombres, y alguna que otra mujer, que sabían cosas de las que nunca había oído hablar. Aunque a él no le interesaba ningún oficio, los artesanos que se formaban aquí se encontraban entre los mejores del mundo. La destreza de varios se mostró en el nuevo escenario en el que actuaba casi todas las noches junto con el atrezo y el vestuario que habían comprado a un grupo de aprendices, con los cuellos aún firmes alrededor de sus cuellos, sin un borde deshilachado o un poco de deslustre a la vista. Fue, quizás, su complacencia lo que lo hundió. Ninguna ciudad era igual y Varys siempre había sabido evitar a los esclavistas, pero nunca se le había ocurrido vigilar tan de cerca a un hombre cuya destreza intelectual estaba en medio de la difusión de información. Conocimiento de la magia a sus pies. Varys, por supuesto, había visto magos, aglutinadores de sombras y otros que reclamaban poder antes, pero nunca había sido algo de lo que pensara protegerse. Eran pocos y distantes entre sí y sus sencillos trucos parecían poco más que eso, algo para divertir al público y estafar alguna moneda.
Debería haber sido más cuidadoso. Salto de escena. Su mundo era una mezcla de colores, el ruido zumbaba en el fondo mientras las cosas nadaban a la vista, parpadeó y miró hacia un techo de piedra. Podía ver azulejos, brillando en pequeños destellos a la luz del fuego. Le dolía más la mandíbula que los golpes en la cabeza, el lino áspero le mordía las mejillas y le apretaba la lengua. Podía oír voces, pero las palabras eran difíciles de distinguir. Su cerebro era incapaz de concentrarse en ellos para descifrar el idioma que hablaban a medida que las cadencias bajaban y alcanzaban su punto máximo. Una mano se deslizó sobre su frente y le tocó el cabello. Habían pasado meses desde que se lo había rapado, los sedosos mechones plateados y dorados se derramaban sobre sus pálidos dedos. ¿Estás seguro de esto? Sí. Hubo una pausa y la mano se retiró, desapareciendo mientras Varys intentaba seguir el movimiento con los ojos. Con su cuerpo aturdido y confuso, trató de mover la cabeza y el torso con ellos, por lentos que fueran. La cuerda le mordió los hombros y el pecho, lo que le hizo congelarse. Estaba desnudo como un recién nacido, atado sobre una mesa de piedra, se daba cuenta por la textura de la superficie debajo de él, a pesar de que se había calentado con el tacto de su cuerpo. Si está seguro, dijo el hombre mientras caminaba por Varys, recogiendo varios objetos de lo que supuso que era una mesa justo fuera de su línea de visión. Lo soy. Cuando el hombre volvió a su línea de visión, con sus ojos marrones encontrándose con los suyos, Varys lo miró con los ojos muy abiertos. Entonces el hombre comenzó el ritual y Varys comenzó sus inútiles intentos de alejarse, escapar, luchar, cualquier cosa. Su cuerpo apenas respondía tal cual, drogado con algún tipo de poción, estaba seguro. El hombre comenzó a cantar y, aunque Varys no supiera lo que significaban las palabras, sabía que nada bueno saldría de la magia. Especialmente no la magia que lo tenía atado y amordazado, desnudo y extendido como un sacrificio a los dioses. El sacrificio humano no era común, pero tampoco era inaudito. Había muchos templos en MYR, todavía tenía que explorar muchos de ellos. Le pareció una eternidad mientras luchaba inútilmente mientras el hombre cantaba y pintaba su cuerpo con hierbas, aceite y sustancias que Varys no podía ver, pero tampoco quería. No se había librado de ninguna dignidad, casi cada centímetro de su cuerpo estaba tocado y pintado y eso lo dejó deseando poder desaparecer, desvanecerse en las sombras y esconderse del mundo por la eternidad. Tal vez por eso al principio no le importó mucho el tacto. No era diferente de otras caricias que el hombre había hecho en el transcurso de su pequeño ritual. Pensó poco en ello hasta que de repente fue todo lo que Varys podía pensar. Su mundo se había convertido en una tormenta de dolor. Salto de escena. La daga se detuvo sobre su corazón, las palabras cantaron por encima de su cabeza un pulso de sonido que no pudo perforar el dolor agudo y abrumador que emanaba de la parte inferior de su cuerpo. Su mente luchaba entre el no y el sí, deseando vivir y, al mismo tiempo, buscando el final del dolor agudo y abrasador que lo había abrumado. Miró con los ojos muy abiertos el brillo centelleante y ondulante de la daga. «Detente». La mujer que había estado observando, oculta detrás de un velo carmesí desde que lo habían arrastrado a la habitación, habló, con una voz suave como la seda y a la vez ronca. Sus ojos se dirigieron en su dirección, su cuerpo temblaba minuciosamente y sudaba por el dolor. Escalofríos lo recorrieron y se alternaron con cálidos picos de dolor. La piedra debajo de él estaba empapada con sus propios fluidos corporales, enfriándolo aún más a medida que se enfriaban. Sudor, sangre, otros en los que no quería pensar. Caminó alrededor del gran brasero en el que el hechicero había arrojado su virilidad después de drenarlo hasta dejarlo sin sangre. Varys se había visto obligado a presenciar todo el calvario, apenas capaz de moverse e incapaz de hablar gracias a la mordaza y la poción que el hombre le había impuesto. La mujer se acercó a grandes zancadas, deteniéndose justo encima de su cabeza, mirándolo desde detrás de una neblina de encaje carmesí. No podía distinguir nada de ella, todo vestido de colores oscuros, excepto sus manos, arrugadas y manchadas por la edad. Extendiendo la mano, le tocó la frente empapada de sudor y luego le acarició la mejilla, obligando a su rostro a volverse hacia ella mientras ella se inclinaba sobre él. Ella inclinó la cabeza mientras lo examinaba y él miró donde supuso que estaban sus ojos, ocultos detrás del velo rojo. «Cuida sus heridas», ordenó de repente, sin siquiera levantar la vista cuando el hombre que lo había mutilado hizo un ruido sobresaltado y estrangulado. «Entonces suéltalo a las calles». Pero, ella inclinó la cara hacia arriba y él alcanzó a ver la piel pálida y delgada, del color del hueso, bajo el velo. El hombre se cayó y oyó el tintineo de la daga al caer sobre la piedra antes de que el hombre se alejara. Su voz sonaba mucho más joven de lo que era. No pudo hacer nada más que mirarla fijamente mientras ella se inclinaba sobre él, lo único que pudo distinguir entre la bruma del dolor y el encaje de su velo fueron sus ojos oscuros y su soplo de aliento contra la tela. «Todavía te queda mucho en esta vida,
Chico, murmuró ella en voz baja, y él se esforzó por escucharla mientras ella le acariciaba la mejilla. Trató de unir las palabras, de entender. Servirás muchas coronas. Pero pocos llevarán al mundo a la luz. Con dragones. Ganarás renombre. Con dragones. Es posible que te caigas. Su destino está entrelazado con el tuyo. Ella inclinó la cabeza. Una corona de tierra, de hierro, de oro. Son el legado que hará florecer el mundo de la manera en que lo cuides. Captó sus palabras, la mayoría de ellas de todos modos, tal vez se le escaparon algunas por el dolor. Ella se alejó de él, deteniéndose mientras él sentía que algo se quemaba. Varys habría gritado si hubiera podido. Ciertamente lo intentó. El dolor blanqueó su mundo por unos instantes. Cuando volvió en sí, oyó de nuevo la voz de ella: vive, muchacho. Vive y sirve. Si lo haces, ganarás tu mayor deseo. Dejó que sus ojos se cerraran y la oyó hablar con el hechicero. La poción, milady, solo hay suficiente para. Hay muchos. Solo para uno, dijo, con una cortesía que intentaba enmascarar la molestia. Tengo otros compradores. Recibirás tu oro. Ella se detuvo un largo momento y él oyó el ligero tintineo de los frascos de vidrio. Una vez que el niño esté lo suficientemente bien y libre, le dijo, con voz tranquila pero exigente, recibirás todo lo que quieras tener y más. Interludio, Varys parte 3. Sus habitaciones eran cálidas y ventiladas, un brasero, recién encendido, ardía intensamente cerca de su escritorio cuando entró, cruzando el suelo de baldosas hasta la sencilla pieza central de madera de la habitación escasamente decorada. La criada que lo atendía, una dulce joven con una quemadura que le decoloraba la mitad de la mejilla y le bajaba por el lado izquierdo del cuello, le sonrió. Mi señor, dijo ella, ¿queréis que coja algo de las cocinas para romper vuestro ayuno? Jorja, dijo con un suspiro, no soy un señor, como he dicho a menudo. ¿Debo seguir recordándote? Levantó una ceja, mirándola antes de concentrarse en la pila de correspondencia que había aparecido mientras él estaba fuera. Otro de sus pajarillos, un sirviente en las cocinas, debe haberlos entregado junto con el pan recién horneado que se enfriaba visiblemente cerca de una jarra de agua. Ella le sonrió apaciguadora ante las palabras pronunciadas a menudo e inclinó su cabeza. Sí, dijo Varys mientras sacaba la silla de su escritorio y se sentaba. Tardó unos instantes en abrir el espacio oculto en el cajón superior de su escritorio. Un poco de fruta fresca estaría bien. Y llévate esto contigo. Le tendió una carta sellada, da las gracias a Alciodae por el pan dulce, para mí, querida. Por supuesto, Jorja asintió mientras lo cogía, su mano descolorida y asustada lo deslizó en un bolsillo. Ella se movió para irse antes de sonreírle por encima del hombro, mi señor. Varys suspiró y se volvió hacia su escritorio, mirando los sellos de las cartas que tenía delante. Ninguno de ellos era visiblemente importante, al menos no como los que llevaba consigo. Escuchó mientras ella se iba, esperando a que ella cerrara la puerta de sus habitaciones antes de sacar cada uno de los pergaminos de su túnica. Todas estaban selladas con varios escudos, excepto dos en las que el escritor había usado un poco de cera de vela y la había aplanado con una cuchilla u otro objeto. Cada uno traía noticias de ciudades al otro lado de los mares angostos, contactos con los que el padre de Estacia se reunía. Dejó a un lado las cartas de Illyrio y Sérjora, cada una de las cuales lo ponía al día sobre la espiral de comportamiento en la que había caído el príncipe Baiseis y la boda de Daenerys con Khal Drogo. Era mucho peor de lo que había sido años antes y cada vez más desconcertante. Frunció los labios y suspiró al leer que el príncipe había decidido seguir a su hermana en lugar de quedarse en la mansión de Illyrio en Pentos. La molestia en el fondo de su mente era arrastrarse en busca de más atención. Esta noticia, junto con la noticia del dragón en el norte, había desdeñado sus planes y complots en direcciones inesperadas. Hasta hace un par de años, había asumido que el chico bastardo del norte, dragón o no, iría al muro y viviría sus días luchando contra los salvajes y protegiendo el reino. Que moriría sin hijos, como un hermano negro, tal vez ascendiendo a un puesto de oficial dentro de la guardia. Todo apuntaba en esa dirección. Varys había apartado de su mente la cuestión de la paternidad y se había centrado en los 3 dragones rojos de los que estaba seguro. Un bastardo, después de todo, no sería un dragón rojo, sino un negro. O, si Lord Arryn se había ganado una mancha en su honor, como gran parte del reino creía, era simplemente un lobo blanco. Si todo lo demás fallaba, también habría existido la posibilidad de conseguir un heredero, ya que muchos de los hermanos frecuentaban los pueblos de burdeles cercanos. A un joven le resultaría difícil resistirse al menos a algunos viajes para mojar su polla, si tuviera la oportunidad.
El actual Lord Comandante no tenía reparos en permitir las actividades de sus hombres, pocos lo hacían. Las prostitutas tomaban té de luna o cualquier niño nacido tendía a unirse a las filas a lo largo del muro para tener mejores perspectivas. Varys siempre había pensado que el chico era probablemente de Raegar, pero el príncipe no confiaba en él. Después de todo, el rey Aerys había sido el que había traído a Varys al redil y eligió confiar en él incluso cuando ignoraba deliberadamente las palabras de su familia y viejos amigos. Raegar, hacia el final, había estado conspirando y compartir información con Varys habría sido una empresa arriesgada. Así que el príncipe había buscado activamente ir a sus espaldas y ocultó información. El torneo de Arenal era uno de esos actos que el hombre había intentado, sin éxito, ocultarle. A veces, Varys deseaba no haberse enterado de ello y susurraba al oído del rey. Tal vez las cosas hubieran sido más sencillas ahora si los señores hubieran hecho sus tratos y usurpado a Aerys en favor de Raegar. El príncipe Targaryen habría sido un mejor gobernante que el que tienen ahora. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. La garantía de Varys sobre la paternidad y el estatus legal de los Snow se había hecho añicos rápidamente en el último año. Se extendieron los susurros de un dragón que vivía y se hacía más grande junto a la luna en el norte, y un solo gorjeo llegó a su oído de un pajarito en particular del que se había ganado la lealtad durante los días del reinado del rey Aerys. Dudar de sí mismo no era algo que Varys se encontrara haciendo a menudo. En este caso, sin embargo, una pequeña pepita se había convertido en una roca que caía y había puesto en marcha más planes. Si el norte tuviera un dragón, necesitarían al norte de su lado. O el propio dragón en el suyo. La cuarta carta, sellada con cera y el costado de una espada, confirmaba la llegada del lobo del norte a Volantis y su encuentro con el rey. También le confirmó, con un fastidio lacónico, incrédulo y codificado, que bajo el pelaje del lobo blanco yacían las escamas rojas de un dragón. No el negro que hubiera preferido. Se frotó la frente con los dedos y suspiró. Después de leer la carta 2 veces más, la dejó caer en el brasero, observando cómo se convertía en cenizas. Pronto redactaría una respuesta, el próximo barco que zarpara hacia Volantis no partiría hasta dentro de 2 días. Salto de escena. El choque de las espadas de práctica en el patio de abajo resonó levemente, haciendo que pareciera que la danza de las espadas de abajo se movía a un ritmo mucho más rápido de lo que realmente era. Varys se detuvo en el pasillo, enderezando los hombros mientras sus ojos descubrían la pelea entre el príncipe heredero y su actual profesor. No era que el príncipe careciera de talento, tal vez podría llegar a ser bastante hábil si se lo propusiera, pero pasar sus horas practicando no era algo que le interesara al joven Jaffrey. Si bien las espadas no eran la especialidad de Varys, podía decir que el príncipe dejaba que su molestia con la situación y su compañero de entrenamiento brillaran en cada movimiento. El muchacho esperaba que aquellos con los que luchaba se inclinaran ante él y su melena dorada, para dejarlo vencer. Un subproducto de la malcriación de su madre, tal vez, o simplemente un rasgo de personalidad. Era difícil decirlo a su corta edad. Un rápido movimiento por parte del maestro de la espada hizo que el príncipe se desarmara y en cuestión de segundos el niño estaba chillando, su voz cada vez más grave chirriaba al final de las palabras. La mejilla de Varys se estremeció en una leve mueca mientras contemplaba el espectáculo. El entrenador, por su parte, se lo tomó con calma, incluso cuando se gritaron amenazas. Puede que el heredero no sea un gran luchador, pero había suficiente potencial si trabajaba en ello para que pudiera haber sido bueno. Si dejara de lado su ego real. Era una pena, su padre era un excelente espadachín. Veo que el príncipe todavía no tiene compañeros de una edad contra los que poner a prueba su temple, un acento resbaladizo se deslizó por su oído. Varys miró a un lado. Creo que el príncipe aún no se ha graduado más allá de su espada de práctica de madera, mi señor. Debe de ser duro para él enfrentarse solo a hombres adultos, dijo Lord Peter Baelish, acercándose a Varys. Me sorprende que te hayas perdido al heredero de Lord Lakemore. Varys alzó una ceja, volviéndose para observar cómo el príncipe se alejaba, con las manos a los costados. Vino por una noche hace varias lunas. Se fue bastante antes de lo planeado, por lo que escuché. El niño había sido hijo de una casa en ascenso en las tierras del oeste, con la esperanza de ganarse el favor de la corona. Había entrenado junto al príncipe 3 veces, entrenando 2 veces, y se fue poco después de que se encontraran por segunda vez en el ring de entrenamiento. Ah, sí, joven Lord Michele. Un muchacho bastante atractivo, si no recuerdo mal los chismes de la criada. Peter Baelish se giró para mirarlo mientras el entrenador del príncipe se inclinaba para recoger el equipo desechado. Era muy probable que al día siguiente hubiera un nuevo entrenador. Es bastante hábil con la espada, según he oído. ¿Su tío no ganó un torneo en Lannisport el año pasado?
Eso hizo, reconoció Varys mientras se volvían y empezaban a caminar hacia la pequeña cámara del consejo. La comadreja se puso a su paso. Un torneo menor, sin duda, pero decentemente concurrido por los señores y damas de las tierras del oeste. Creo que fue la boda del primo segundo o tercero de Lord Tywin con una de las hijas de Lord Frey, primo tercero, creo. El labio de Baelís se torció en el lado derecho. Hubo una pausa en la conversación cuando pasaron junto a una sirvienta que reemplazaba un tapiz recién limpiado que representaba la batalla en el tridente. Los ojos de Varys se fijaron en la forma cubierta con armadura del príncipe Rhaegar, casi oculta bajo las olas, mientras el rey Robert permanecía victorioso, con su martillo de guerra en alto. Recientemente he oído algunos rumores extraños desde el norte. ¿Estruendos? Varys reprimió su sonrisa cuando el hombre finalmente llegó al punto de la conversación. ¿Tus putas se han cansado de las nieves de verano y de los norteños de lengua áspera? Los pasos de Baelís apenas vacilaron, pero lo hicieron. El hombre tenía espías por todo el reino, pero los pájaros de Varys hablaban de prostitutas que cerraban en el norte y de que las mujeres y los hombres empleados se dirigían a los establecimientos del sur. Meñique dependía en gran medida de sus antros de injusticia, dando su oído a las lenguas de los hombres y mujeres que prácticamente le pertenecían. Personas que vendían sus cuerpos a diario por monedas. Si bien no estaba por encima de usar prostitutas como espías, desconfiaba de ellas. La fiabilidad de los que se vendían a sí mismos era cuestionable y más costosa. Descubrió que a menudo se dejaban llevar fácilmente por las promesas de riquezas. Criaturas egoístas que servían a sus propios intereses al mismo tiempo que complacían a quienes las rodeaban. Baelís se rodeó de aquellos que no veían en su futuro más que más de lo mismo. Cuando Varys se ocupaba de ellos, buscaba a los que tenían goles. Aquellos que querían más para sus familias, no solo en el sentido monetario. Baelís soltó una risita entrecortada, una sonrisa brillante y mostrando los dientes se deslizó por su rostro. No, solo hablar de construcción a un costo que la mayoría de los norteños se resistirían. Los puertos hablan de un gasto que sea más que triplicado, tanto en mano de obra como en suministros. Como maestro de la moneda, esto me tiene preocupado de que los informes que Lord Arryn y yo recibimos no sean del todo precisos. He oído que Lord Stark envió a uno de sus hijos a negociar un préstamo con el Banco de Hierro para el próximo invierno, dijo Varys. Se rumorea que será el peor y más largo invierno en 1000 años. Sí, se burló Baelís, pero el trabajo comenzó hace 2 años, o más. El bastardo del señor no llegó a Braavos hasta hace unas 4 lunas. Toda una disparidad. Miró a Varys, sus ojos verde grisáceos entrecerrados. Por lo general, uno toma un préstamo antes de comenzar la construcción. Inclinando la cabeza, Varys, Med. Los señores del norte tienden a no gastar su oro en frivolidades como hacen muchos sureños. Los inviernos son, después de todo, mucho más duros al norte del cuello. No me sorprendería que la mayoría, si no todas, de las principales casas del norte reservaran una parte de los beneficios de un año para prepararla. La mayoría son muy frugales, reconoció Baelís, moviendo los libros que sostenía. Y gran parte del sur los desprecia por ello. Salvajes ingenuos. Baelís asintió mientras pasaban junto a un guardia apostado al final del pasillo desde las puertas abiertas de la cámara. Esa es la opinión que la mayoría de los sureños tienen de ellos. ¿Es tuyo?, se preguntó Varys. Al fin y al cabo, el ruiseñor tenía una historia con el norte, con los Stark en particular. No era tímido a la hora de mostrar su disgusto por ellos, solo lo atemperaba ligeramente en sus tratos como maestro de la moneda. En más de una ocasión había sugerido aumentar los impuestos sobre los puertos del norte o las caravanas comerciales que viajaban hacia los reinos del sur con esa astuta manera suya. Su manera de convencer a los demás de que hicieran lo que él quería con sugestiones suaves, insinuando pensamientos en sus mentes, funcionó en muchos lugares y en muchas personas. Por suerte, Lord Arryn, Lord Stannis y los demás miembros del pequeño consejo no se apresuraron a caer en sus maquinaciones. Ellos, e incluso el rey Roberto, cuando se dignó a presentarse, se apresuraron a rechazar los aumentos, citando el daño que causaría un impuesto de este tipo si se tienen en cuenta los ya pequeños márgenes de beneficio, al menos en comparación con otras ciudades portuarias y reinos que el norte obtenía con sus exportaciones. Eso fue, al menos, hasta hace menos de un año, cuando el norte comenzó a exportar varios minerales y gemas junto con un aumento en la tala y la producción de ciertos cultivos más resistentes. Muchas de las nuevas exportaciones eran subproductos de operaciones mineras que habían surgido o aumentado a medida que se ponían en marcha los materiales para las nuevas construcciones.
Un pajarito le había susurrado al oído que se había encontrado una mente de diamante al cortar piedra en el borde de las montañas al oeste del nuevo regalo para la expansión de Kenscron. Solo podía imaginar el beneficio que podría obtener el señor en cuya tierra se encontraba. Sabía que el rey había autorizado a Lord Stark a parcelar la tierra a los señores dispuestos a establecerse si apoyaban a la Guardia de la Noche con un impuesto especial. Varys había oído que ya pocos poblaban la tierra y la propia Guardia de la Noche había disminuido drásticamente en las últimas generaciones. Lord Arryn era el único en las pequeñas cámaras del consejo cuando llegaron. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, hojeando una pila de papeles. Ligeras arrugas en ellos indicaban el origen de las cartas, probablemente informes enviados por cada uno de los guardianes. Alzó la vista hacia ellos, con los ojos fijos en Baelys durante un momento, antes de volver a su lectura. Desde su regreso de Foso Cailin sin su esposa y heredera, el comportamiento de Jon Arryn había cambiado. Actuó con más cautela, su confianza fue más difícil de conseguir que en años anteriores. Su propia esposa parecía haber perdido todo lo que podría haber tenido, no es que pudiera culpar al anciano señor. Varys escuchó susurros de que Lady Lysa Arryn estaba secuestrada en Riverruns, rumores que eran bastante poco halagadores hacia la Dama del Valle. Los susurros de sus chillidos de protesta cuando se encontraba con su señor padre y su respuesta habían sido relativamente fáciles de conseguir. Al mismo tiempo, las noticias de que Lord Hoster Tully organizaba banquetes para obligar a su hijo y heredero, Edmure, a comprometerse, también habían llegado a desembarco del rey, lo que estimuló a algunas damas de la corte a partir hacia Aguas Dulces. Mientras se acomodaban en sus respectivos asientos, Baelys habló: ¿debemos esperar que su gracia asista en este hermoso día? Poco probable, respondió Lord Arryn brevemente, sin siquiera levantar la vista mientras miraba los papeles que tenía delante, con los labios fruncidos en un ligero ceño. Hubo un tiempo en que el hombre había complacido a Meñique, lo había tratado casi como a un hijo, pero ahora parecía carecer de gran parte de la paciencia que alguna vez tuvo. Creo que su gracia está cazando un jabalí con nuestro maestro de leyes y varios conocidos de la infancia de las tierras de la tormenta, informó Varys, con voz ligera mientras se acomodaba en su asiento. Estaban bastante jubilosos en sus preparativos esta mañana. Me sorprende que no los hayas escuchado. Estaba ocupado, atendiendo a mis deberes, dijo Baelys, con voz tensa. ¿Lord Stannis consideró oportuno unirse a sus hermanos? Lord Stannis se fue a Rocadragón anoche tarde, fue Lord Arryn el que respondió, mirándolos. Varys no podía decidir si las ojeras eran mejores o peores ahora que su esposa estaba ausente de su rutina diaria. Mejor, quizás. Estará fuera por lo menos 15 días. Su castellano solicitó su presencia para arreglar los problemas con las minas. ¿Las minas de obsidiana?, aventuró Varys. El señor de Rocadragón se había reunido a menudo con Lord Arryn recientemente. Los susurros eran difíciles de conseguir de sus encuentros, ambos mantenían su secreto cerca del corazón. Sí. Aparentemente, ha habido algunos problemas en la organización del transporte a Eastwatch y desacuerdos con respecto a los salarios. Lord Arryn miró en su dirección. También planea revisar el estado de la flota con la de su señor. Ah, sí. La flota. El señor que le debía lealtad a Stannis todavía, incluso después de una década y media, se resistió bajo su gobierno. No eran infrecuentes los informes de un gran número de buques que se utilizaban como buques mercantes en lugar de permanecer en reserva. Pero había otras razones, más apremiantes, para que Lord Stannis volviera a ocupar su escaño. Varys se había dado cuenta de los cambios que se estaban implementando lenta y silenciosamente en la Fortaleza Roja. Más abanderados de Renly y Stannis habían estado de visita últimamente, incluso algunos de los nobles de cabello plateado u ojos violetas de Rocadragón y su territorio circundante, para disgusto del rey, y con ellos trajeron caballeros y guardias domésticos. Cuando se fueron, se quedaron unos pocos, disminuyendo la proporción dispar de leones y ciervos. Una vergüenza, dijo Lord Baelish. Esperaba recabar su opinión sobre la acumulación de barcos mercantes del norte. Creo, hizo una pausa, mirando entre ellos mientras el gran maestre Piselle entraba, que puede ser el momento de reconsiderar la idea de aumentar el impuesto a la exportación de los puertos del norte. Varys apenas contuvo una mueca cuando el maestre pasó detrás de él, el hedor del almizcle y el vino apenas se ocultaba tras el olor del jabón especiado y el incienso. El hombre se movía lentamente, como de costumbre, con el cuerpo enseñado. Se contuvo de apretar los labios, enseñó mientras el hombre se sentaba y refunfuñaba casi sin sentido un saludo. Sus miradas se cruzaron por un momento antes de que Piselle se alejara para ajustarse la cadena. Creo que hemos discutido este asunto, Lord Baelish. Lord Arryn se volvió hacia él, con los labios apretados en una delgada línea. En este momento,
Tal aumento no ayudaría en nada y solo obstaculizaría el comercio del norte. Si los maestres tienen razón, necesitarán el aumento del comercio para sobrevivir al invierno que se avecina. Seguramente, un pequeño aumento tendría. El invierno que se avecina según todos los cálculos, va a ser larga, interrumpió el maestre Pisella a la escurridiza criatura. Algunos dicen que 10 años. Si esto sucede, el norte sin duda necesitará ayuda del sur para sobrevivir a las duras nieves. Tosió un poco, aclarándose la garganta. ¿Son pocos los cultivos que crecen fuera de los invernaderos y 10 años de depender de ellos? Se rió entre dientes, sonriendo divertido hacia el guardián de la moneda. Obtendrás tu oro cuando empiecen a importar. Él asintió e hizo una pausa. Aumentar los impuestos sobre las importaciones de los otros reinos entonces. Cuando la nieve se acumule, estarán mendigando desde la cuenca, las tierras de los ríos, las tierras del oeste, en cualquier lugar que puedan para pedir ayuda. Ninguna casa puede mantenerse a sí misma y a su pequeña gente ni siquiera durante un invierno de 5 años en el norte. Varys miró al hombre con ligera sorpresa, habría pensado que el hombre se pondría del lado de Lord Baelish, su lealtad tendía a inclinarse hacia los Lannister. El aumento de los impuestos sobre el comercio del norte, que lo obstaculizaría, solo ayudaría a la causa de otras regiones. Sin embargo, sus palabras sí sonaban ciertas, ya que el norte importaba más alimentos cuando llegaba el invierno. Sin embargo, también se les consideraba un pueblo más resistente y la población del norte estaba más dispersa que la de los otros reinos. Pensando en los proyectos de construcción, el aumento de la agricultura y los envíos de vidrio que los comerciantes adquirían a través de White Harbor, se preguntó exactamente qué tan bien preparado estaría el norte para el invierno que se avecinaba. Si sus pajaritos estaban en lo cierto, tal vez el norte esté más preparado que nadie.